Bueno, hoy vamos a seguir con las formas de extinción de la obligación tributaria. La clase pasada vimos la compensación y la condonación. Y hoy vamos a ver la prescripción, las excepciones y las exoneraciones. Entonces, ustedes en derecho civil ya han de haber visto qué es prescripción. ¿Y qué es prescripción? Licenciada, es aquello que, es decir, aquello que se exonera, por así decirlo, por haberse cumplido el plazo, un plazo determinado, que se caduca por haber cumplido así sí caduca, que caduca por haberse cumplido el plazo. Sí, sí, por eso, porque aparte es la exoneración. Aquí la prescripción es que en un determinado plazo se vence el tiempo para reclamar, o en el caso así también del Estado, tanto para los contribuyentes se vence, caduca el tiempo para pagar como para el Estado para exigir. Entonces, la prescripción eso significa. Por eso es una forma de extinguir la obligación tributaria, porque extingue la obligación por el tiempo que está establecido en la ley, en qué plazo vence. Por ejemplo, una prescripción en civil, ¿cuánto es o en penal? ¿En cuánto tiempo prescribe un delito, o en cuánto tiempo se puede sancionar a una persona y hay una prescripción de tiempo? Delito es de 20 años, creo yo, dependiendo de qué se trate también, pero sí hay una que a los 20 años y la otra parte no solicita, ¿verdad? Que se siga el proceso, entonces Ajá. ahí se cumple. Ajá. Muy bien, Mari. Muy bien, así es. Bueno, ayúdeme a leer esta diapositiva, Mari. Formas de extinción de la obligación tributaria. Prescripción, exenciones y exoneraciones. Prescripción. Fundamento legal, artículos 47 al 53 del Código Tributario. Definiciones. De acuerdo con la docente uruguaya Catalina García Vizcaíno, la figura de la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son uno de los pilares básicos del ordenamiento jurídico. Viene de la máxima antigua Jura civilia sucurrutum diligentibus et num, esa sí no la sé pronunciar, dormituis, que significa si el acreedor es negligente pierde su derecho. Desde el punto de vista del derecho tributario, encontramos algunas definiciones dadas por las diferentes tratadistas de esta materia respecto a la prescripción como una forma de liberarse y extinguir la obligación tributaria. Gracias, Mari. En administración pública vamos a encontrar siempre estos principios de certeza, de seguridad jurídica, de legalidad, de capacidad de pago. Y, por ejemplo, ¿qué es el principio de certeza? Y también, ¿qué es el principio de seguridad jurídica? Es que, licenciada, la certeza viene a darnos como esa seguridad, ¿verdad? O sea, la credibilidad de la persona, de la que, por ejemplo, acá dice que esto significa que el acreedor es negligente, ¿verdad? Pierde su derecho, o sea, teniendo él sabiendo él que su derecho prescribe, negligencia quiere decir que no es inteligente, ¿verdad? O sea, que le falta inteligencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un plazo determinado, nosotros tenemos la seguridad de que si lo cobramos en ese tiempo, nos pueden hacer el pago, ¿verdad? De lo contrario, si no ejercemos nuestro derecho, ahí sí que lo perdemos, ¿verdad? Entonces, la certeza es como aquella, yo siento que viene a darnos como la misma seguridad, ¿verdad? De adquirir algo que nos corresponde por derecho. Nos da la misma seguridad y seguridad jurídica, pues que está plasmado en la ley y lo podemos exigir. Ahora una pregunta general.
el que me quiera contestar. ¿En qué beneficia la prescripción al Estado o al contribuyente? Al contribuyente, porque en el caso de que sea tributaria, deja de pagar, o sea, de que se extingue la obligación. Y lo mismo pasa con el Estado. Por ejemplo, no sé si todavía se da con eso del IVA. O sea, si hay saldo a favor del contribuyente, si el contribuyente no lo exige, el Estado no se lo va a devolver. Así es. Entonces aquí prácticamente viene y pierde el Estado, porque si él no exige que el contribuyente haga el pago, va a prescribir y va a beneficiar al contribuyente. ¿Qué problemas podría tener el contribuyente si no hace efectivo el pago y prescribe? Creo que podrían haber multas, licenciada. ¿Multas? ¿Qué más? No lo dejaría realizar ciertos trámites si no cancela lo adeudado. Pero eso solo sería por el plazo de 4 años. Ujú, Por ejemplo, en el impuesto de circulación, ujú. uno deja de pagar, pasa 1, 2, 3, 4, pueden pasar, digamos, 10 años. Y lo que le van a cobrar a uno son los últimos 4 años. A los otros, pues simple y sencillamente ya no los paga uno. Solo porque la ley dice que son 4 años, Agustín. Va, pero Agustín, ¿qué pasa, por ejemplo, con la circulación del vehículo de la calcomanía? Se venció el plazo, hay retenes, le piden a usted que esté solvente de la calcomanía, usted no la ha pagado, le imponen una multa el siguiente año y así va acumulando multas. No paga la calcomanía, lo paran siempre, va la multa y esas van siendo acumulables. ¿Qué pasaría entonces si usted no paga la calcomanía año con año? Se le siguen sancionando por la falta de pago. Entonces, pasan más de 5 años y usted sigue circulando y no paga ni la calcomanía ni el vehículo. Y usted dice, llegan 5 o 6 años y no lo hago. Entonces, se va a llegar el momento en de que solo le van a cobrar los 4 años. Así pasaba anteriormente. Pero ahora, la SAT, si usted no paga y así tiene varios años de no pagar, el problema es que ahora le bloquea. Ahora usted no puede imprimir la calcomanía si tiene deudas pendientes con el Estado, sea de juicios, de pensiones alimenticias, sumarios y que estén entrelazados, bloquea el sistema el pago de cualquier impuesto hasta que usted solvente el primero que tenga en la lista. Se dan cuenta que yo me ponía a pensar ahorita, prescribe el tiempo, no pago y no tengo ningún problema, pero bien, a la larga se van a ir acumulando mis multas, mis sanciones y tarde o temprano le tengo que pagar al Estado. Tampoco estoy salvo, aunque prescribe mi tiempo, mi plazo para pagar mi obligación tributaria, pero tarde o temprano el Estado me obliga. ¿Y cómo me va a obligar? Con estar buscando las formas como poder obligar al contribuyente.
La Contraloría General de Cuentas, cada vez que hace una auditoría, lo hace para revisar que los ingresos se estén usando en la forma debida. 2, para que las tasas que las municipalidades o cualquier arbitrio recauden también sean para beneficio de la comunidad. Pero ellos también hasta cierto punto vienen a ver errores que se estén haciendo en la administración y los ponen en los hallazgos que hay que corregir y que hay que mejorar. Entonces, lo hacen con la forma de que se lleve más correcta y ordenada la administración. 2, para que conforme el tiempo se van haciendo las cosas para mejorar y no para ir para atrás, sino que para mejorar en ese orden. Entonces, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Estado y las instituciones que se encargan de recaudar los impuestos o cualquier otro tipo de tasa o contribución, lo tienen que hacer de una forma u de otra de hacer pagar al contribuyente. Hace años aquí era voluntario ir y pagar el servicio del agua. Ahora no. Ahora la Contraloría quiere que la municipalidad le exija al vecino que pague su servicio del agua. Y es una tasa municipal, se le está dando un beneficio al vecino que paga y recibe. Pero ahora ellos quieren que se les exija. Que si no hay en base al reglamento, hay 2 notas de 60 días que tiene el vecino para ir a pagar. Si no paga, hacer el expediente administrativo y mandarlo al juzgado de asuntos municipales y hacer el procedimiento, y si no quiere pagar, irle a cortar el servicio. Pero para todo esto se tiene que llevar un proceso, porque no solo es de ir y de mandar al fontanero a cortarle el servicio del agua. ¿Por qué? Porque el vecino tiene cómo poderse ir a quejar a los derechos humanos, porque es un servicio, es algo que no se le puede prescindir de ese servicio, pero para poderlo hacer tenemos que seguir un procedimiento. Entonces, ¿por qué se hace? Porque ahora la tecnología, conforme el tiempo hemos avanzado para mejorar y no ir para el retroceso. Entonces, el Estado nunca va a perder, aunque prescriban los 4 años y tengamos 10 sin pagar, pero tarde o temprano tenemos la forma o vamos a necesitar estar solvente de cualquier servicio que ellos o pagar los impuestos y que nos estén exigiendo nuestro finiquito. Tarde o temprano le tenemos que ir a pagar al Estado, aunque pasen varios años y esté prescrito que solo sean 4 años. A Mayrani, ayúdenme a leer. Está bien, Nick. Así, el autor José María Giuliani Ponrogi se refiere a esta institución en los siguientes términos. En la actualidad es principio universal aceptado que las obligaciones tributarias se extinguen por prescripción y que el deudor puede liberarse por la inacción del acreedor, Estado, durante cierto tiempo. Las obligaciones tributarias se extinguen por prescripción. Esta opera tanto a favor de los contribuyentes, extinguiendo sus obligaciones tributarias mediante el transcurso del tiempo, como opera también a favor del Estado, cuando los contribuyentes son negligentes en exigir el reembolso de las cantidades pagadas de más indebidamente por conceptos tributarios. Podemos entonces definir a la prescripción como un modo de extinguir la obligación tributaria por la inacción del sujeto activo, que en este caso es el Estado o ente público durante el tiempo determinado por la ley. Es el medio en virtud del cual, por el transcurso del tiempo y en condiciones determinadas, una persona se libera de una obligación tributaria y se fundamenta la necesidad de que se extingan los derechos que el titular no haya ejercitado durante el periodo de tiempo previsto por la ley.
Gracias. Entonces, esto quiere decir que la prescripción hay un determinado plazo en la que se vence, tanto para exigir del Estado como para pagar del contribuyente, y es el tiempo, el lapso que tiene para hacer efectivo el impuesto. A mí, y el ejemplo que daba Agustín también, si nosotros damos de más, por ejemplo, del IVA, hay veces que, por ejemplo, la mayoría de empleados, yo me he dado cuenta, no sé si en el magisterio, en el Ministerio de Educación se da, pero a los que he visto más es a los del Ministerio de Salud, que ellos para cualquier compra que hacen piden su factura, también los del organismo judicial piden su factura porque quieren compensar que salga más en las compras que en lo que paguen del IVA. Ese restante les puede favorecer a ellos y ellos los tienen que ir a reclamar que les sea reembolsable. Si es más, no han consumido, han consumido menos y es más elevado del IVA, hay quienes tienen que pagar la diferencia. Y los otros que tienen más, reclamar la diferencia. Si ellos no la reclaman, entonces vence la prescripción y no la pueden reclamar. Miren cómo ahí, nosotros como contribuyentes no podemos reclamar si no hacemos efectivo o no lo solicitamos dentro de 4 años, no podemos. En cambio, el Estado, aunque pasen 5 o 6 años, que no hemos hecho efectivo el pago, pero él nos va a cobrar los 4 años del impuesto, más las multas, más los intereses por mora que hemos tenido, que nos va a subir a un triple todavía la cantidad adeudada, pero ahí va a estar. Y ahí va a estar y que nosotros la paguemos. En cambio, los restantes que nos deberían de devolver a nosotros, si no lo reclamamos, no nos lo devuelven. Ahora, yo tengo una duda. El Estado tiene la obligación como sujeto activo de solicitar que los contribuyentes que deben vayan a pagar. Sí, licenciada. ¿Por qué, Ezequiel? ¿Y cómo podrían hacer el modo para que el contribuyente pagara? Es que una de las funciones así que por ejemplo las municipalidades están obligadas, como usted lo decía anteriormente, a decirle al vecino pues que hay que pagar esos servicios. Yo hace hace unos par de meses estuve en una situación mera complicada por ese tema. Cuando yo trabajé en Casillas, me vino un hallazgo supuestamente donde no se daba a conocer el tema de que había que obligar a la gente o decirle a la gente, no obligar la verdad, sino que decirle a la gente que pues que llegaran a pagar sus tributos o lo que le corresponde a la municipalidad. La cosa es que tuve ahí un problema bastante serio por lo mismo, porque como funcionarios públicos pues se está obligado a decirle a la gente que tienen que llegar. Otra manera, como lo hacen las municipalidades, es a través también de cartas, ¿verdad? Les mandan por escrito. Notas. Ajá, por escrito a los contribuyentes, pues que tienen que pagar, como usted dice, se tiene que llevar un orden en los documentos para poderles quitar el servicio, no se les va a poder quitar de un solo. Gracias, Ezequiel. La Superintendencia de Administración Tributaria, ¿ustedes conocen algún medio que den a conocer que hayan sujetos que no hayan pagado el impuesto? Regularmente ahora cuando vamos a alguna institución del Estado y especialmente, por ejemplo, a la SAT, manejamos nuestra banca virtual. También a veces nos piden nuestro correo electrónico.
Es una forma también como poder notificar que estamos pendientes de cualquier pago, porque es la obligación del Estado manifestar que tenemos deuda en un impuesto y hacerlo efectivo. Ahora, tengo otra pregunta. Por ejemplo, si en la municipalidad la oficina del agua, la oficina del YUSI, está mandando hacer, andar las notas para que se presenten a hacer efectivo el pago, el juez de asuntos municipales está obligado a solicitarle a la oficina del agua, al YUSI, que manden los expedientes administrativos al juzgado para que ellos llamen a las personas y se acerquen a pagar los servicios. Considero de que no, sino que es obligación de las oficinas el envío de los expedientes para que se dé el trámite respectivo. Sí, así es, Amairán. El juzgado de asuntos municipales en ningún momento tiene que exigirle a la oficina del agua, del YUSI, de la PMT, que mande los expedientes de las personas que estén pendientes de pago de multa, pero sí tiene que hacer algo el juez de asuntos municipales, que sin remedio mandar una nota, un oficio dirigido a estas oficinas, haciéndoles ver que tienen que formar expedientes administrativos. No es obligación, pero sí lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque él se tiene que cuidar las espaldas, porque ahorita va a tener hallazgo. ¿Por qué? Porque el auditor mandó un oficio dirigido al juez de asuntos municipales que a la fecha presente qué expedientes administrativos tiene de agua, de YUSI y de las multas. Del 1 al 31 de julio y ahí en la oficina no hay ningún expediente. Entonces ahorita se contestó el oficio que hasta la fecha no hay ningún expediente. Pero hablábamos con el juez que para mostrarles a los auditores de que al menos no era obligación de él mandar a estas oficinas a solicitar el expediente administrativo, que se tenga una nota donde en tal fecha se solicitó estos expedientes y los directores de cada oficina hicieron caso omiso a eso. Entonces ya prácticamente el juez se estaría librando de un hallazgo y ya caería en el director del agua, del YUSI y de la PMT. Cambio ahorita prácticamente solo vamos a responder que no hay ningún expediente administrativo. Y ojo, eso viene desde el año pasado, que los auditores hicieron de que servicios públicos, todavía no estaba formada la oficina del agua, cobrara la morosidad del servicio del agua que existía. Y yo en una reunión le dije a la coordinadora de que ella empezara a formar sus expedientes administrativos y que los mandara al juzgado. Lo que ella hizo fue mandar, sería correcto que mandara como 100 hojas de estado de cuenta, mandar entre esas hojas un montón de listado donde las personas ponían su nombre, donde recibían la nota y un oficio donde mandaba que ahí estaban las notas, estaban los estados de cuenta, estaban las personas que habían recibido las notas. Eso es un expediente administrativo. No, licenciada. No es un expediente administrativo. El expediente administrativo es individual de una persona.
las primeras 2 notas que le mandaron a Yesenia junto con la cédula de notificación y el plazo en que se tenía que presentar a servicios públicos, si se puede adjuntar su DPI mejor y el estado de cuenta y la dirección donde se puede ubicar a la señora. Por el momento, para formar el expediente administrativo, con eso es suficiente. Luego si está Mayrani, luego si está Noelia, luego si está Verónica y ya se cumplieron los plazos, individualizar. Nosotros no hallábamos ni qué hacer con todo ese montón de hojas. Entonces el juez se lo rechazó, que eso no era un expediente administrativo, que individualizara a cada uno de los usuarios. Pero, ¿qué les digo esto? Les cuento esto para que ustedes vean que la Contraloría va a supervisar todos los ingresos que reciba uno, que si no los recibimos y no los estamos buscando que ingresen, hacerlo, porque ser depositarios de una función pública, ser director de una oficina, señores, no solo es decir, quiero ser director. Hay que tener carácter, capacidad de saber lo que se va a ir a desempeñar a esa oficina y si no, preguntar. Si a todo trabajo es de ir a aprender y si no lo sabe, pregunte, pero nunca quédese callado de lo que tiene que hacer. En cada hallazgo que nosotros teníamos en las auditorías pasadas, había que mejorar. Ese era el lema del señor alcalde. Señores, tenemos estos hallazgos. Y miren, hay este problema y de una vez, mire, señora directora de servicios públicos, si usted no pone en práctica esto, yo no le voy a pagar ningún hallazgo. Usted de su sueldo y como dice la Contraloría, el 25% de lo que gana o dependiendo su sanción, usted páguela. Pero rectifique sus errores. Haga lo que le están diciendo aquí. Entonces aprendíamos y en vez de ir para atrás, mejorábamos, pero aquí yo veo que vienen los auditores, señalan los hallazgos y no ponen en práctica ni siquiera en mejorar y de todos modos, no sé si nunca van a necesitar tener su finiquito en la Contraloría de Cuentas, donde digan que no, estamos solventes. Igual, la Contraloría pueden pasar años y usted no vaya a pagar sus hallazgos, pero si tiene interés en algún empleo, en mejorar su posición económica, su nivel de vida, tarde o temprano va a necesitar de un finiquito extendido por la Contraloría. Y si tiene hallazgos pendientes que pagar, primero páguelos y después solicite su finiquito. Ezequiel, si me ayuda a leer esa diapositiva. La institución de la prescripción extintiva es plenamente aplicable a una obligación tributaria, pues como explica Anini, el crédito impositivo se extingue como cualquier otro derecho de crédito, cuando no se hace valer dentro de un determinado periodo de tiempo. La prescripción en materias civiles de 2 clases. Inciso A, adquisitiva o usucapión, adquisición de un derecho por haberlo poseído durante el término establecido en la ley. Inciso B, literatoria, que produce la extinción que las obligaciones por el abandono es la que interesa en el campo tributario. Caracteriza a la prescripción tributaria el hecho de ser declarada por el mismo sujeto activo, ya que es el ente público, el Estado, el que ha de aplicar la ley para declarar extinguido su propio derecho. Gracias. En civil les estaba preguntando yo de la prescripción, cómo se prescribe una obligación. ¿Qué es usucapión en civil? Licenciada, la usucapión es un derecho que uno tiene por haber adquirido un derecho por un tiempo, por un periodo de tiempo. Por ejemplo, si uno tiene un terreno durante 10 años, ya lo puede reclamar como propio. Sí, también se me venía eso, pero ¿qué pasa ahorita, Mari,
con las fuertes lluvias que están pasando, los ríos crecen y de repente se viene una porción de tierra y llega a su terreno. A Y eso me pertenece. ahí también es usucapión y Aluvión. Esas se conocen así como. aluvión. Ajá. Ah. Aluvión. Va. Entonces, Igual los cauces de río, licenciada, cuando crece muy fuerte, o sea, crecen los ríos, a veces hace eso hace que crezca más nuestro terreno o ampliarse, ¿verdad? ampliar. Igual. Ajá, Los frutos que si somos vecinas y usted tiene un palo de naranjas y se pasan para mi terraza, ¿de quién son las naranjas? de usted, las que están en su terraza. Me alegra, o sea, han aprendido mucho y la felicito, ahí está bien, va. ¿Qué pasa? En civil se da mucho eso y la gente ha comprendido y conforme el tiempo se ha dado cuenta que a veces compran una finca y le dicen a un señor, mire, venite, te voy a hacer una tu covachita aquí, te voy a cuídame la finca. Le hacen su galerita al señor, se lleva a su familia. ¿Y qué pasa? Que dentro de 10 años llego yo y lo quiero sacar. ¿Qué derecho tiene el señor? Legalmente. El derecho de posesión, ¿verdad? Sería la apropiación, pero yo creo que no es posible, licenciada. Lo que pasa es de que por eso es un arma de dos filos, porque nosotros, las escrituras públicas, cuando se hace una escritura pública, ¿qué dice? Que debe estar registrada. Va, pero ¿qué se vende? Los derechos de posesión. En ninguna escritura, ustedes ven, la mayoría dice derechos de posesión. Todo lo que compramos son derechos de posesión. Legalmente nuestra propiedad nos pertenece y sí legalmente cuando a través de una titulación supletoria la inscribimos en el registro general de la propiedad. Ahí ya es legalmente nuestra. Es cierto que con la escritura pública le damos cierta certeza y seguridad jurídica que es de nosotros porque estamos poseyendo ese derecho. Por eso es que algunos, aquí la mayoría a veces tienen algunas propiedades están registradas y valen el doble de la que nosotros tenemos porque tenemos derechos de posesión. ¿Qué hace mucha gente y que tiene posibilidades para hacer la titulación supletoria y registrarla en el registro de la propiedad? Es que nadie le va a poder quitar ese derecho a nadie. En un derecho de posesión, yo le doy al ranchero y pasan 10 años, este ranchero me quiere quitar ese pedacito que yo le estoy dando porque se hace acreedor que por tener 10 años de poseer ese pedacito que yo le di para que me cuidara la finca, él dice es mío. Yo lo estoy poseyendo porque aquí he vivido con mi familia. Sí, pero yo lo tengo que demostrar y se lo demuestro con escritura pública. Sí, es mi escritura, son mis derechos de posesión y se van a un juicio sumario de despojo y de deslinde, pero patojos, para eso nos llevan tiempo, dinero, por algo que yo quería hacer de beneficio que una persona me llegara y me cuidara mi propiedad. ¿Qué pasa? Ahora ya no lo hacen así. Y si lo quieren hacer, por ejemplo, aquí en la finca yo he visto que están los rancheros, pero no sé bajo qué condiciones les está dando ahorita Vanessa, no sé si les firma algún contrato que por un tiempo se queden ahí, pero tiene que tener algo ella y además, porque esa finca sí está registrada, esa sí pertenece al registro general de la propiedad, pero en otro lado yo he visto que hay muchos juicios, o se hacían muchos juicios para poder ganar y sacar a un ranchero de una propiedad. Por ejemplo, ahorita, yo no sé si se dieron cuenta del montón de policías que vinieron. Venían a desocupar a una señora de una propiedad que está ahí por el puente en Los Limos. ¿Se dieron cuenta? Sí, Lick.
Sí, Va. Pero esos líos vienen desde hace casi 10, 12 años, que la señora está queriendo sacar a esta señora, y ella tiene su escritura, paga el YUSI, inclusive paga el servicio del agua, y por eso la jueza ordenó que no se diera la desocupación, porque mandó a pedir una certificación de terreno a la municipalidad, porque la señora salió con la escritura en la mano. Miren, yo aquí tengo mi escritura. Entonces la jueza detuvo que la desocuparan de ahí. Entonces, miren, patojos, la gente va aprendiendo que a veces por buena gente, la propia gente a veces se encarga de poseer propiedades que no son de ellos. Y eso han pasado años. ¿Qué ha pasado así? Que, por ejemplo, en Huehuetenango, a un bolito le quitaban la cédula para vender una finca que tenían y la estaban haciendo pedazos, hasta que el dueño se dio cuenta y quiso llegar a reclamar la finca, y ya la estaban ocupando la mayoría. Lo único bueno y que le pudo ayudar al pobre señor fue que esa finca estaba registrada en el registro general de la propiedad, y si no, para sacar a toda esa gente que ya le estaba poblando su finca, le costó a él, costó varios años para poderla desocupar, y a pesar de que él tenía en el registro, él mostró sus documentos donde esa propiedad aparecía registrada a su nombre en el registro general de la propiedad. Entonces, ahora conforme el tiempo ya la gente ya no quiere dar ni que se vayan a quedar, porque a veces abusan y ya se quieren hacer dueños de los pedazos por derecho de prescripción. Les hago mención a esto, que no tiene nada que ver con derecho tributario, es cosa muy diferente, pero para que ustedes vean que a veces no solo se aprende de la doctrina, sino que también en la práctica pasan muchos casos en ese sentido de prescripción en civil. Ahora en materia tributaria, pues es otra cosa muy diferente. Axel, si me ayuda a leer esa diapositiva. sí. Existen requisitos para que exista prescripción, y en materia tributaria pueden señalarse los siguientes: la existencia de un derecho a ejercitar, esto es, la existencia de una ley tributaria en donde se establece el presupuesto del tributo; la iniciación por parte del sujeto activo de la correspondiente obligación; el transcurso del tiempo señalado por la ley. Clases de prescripción. Debemos distinguir sin perjuicio de la división civilista de esta institución dos clases de prescripción, o dicho de mejor manera, dos formas en que la misma opera. Inciso A, prescripción de los derechos y acciones del Estado. Inciso B, prescripción de los derechos de los contribuyentes. Prescripción de los derechos del Estado, el fisco. Es aquella que consiste en la pérdida de los derechos y acciones del Estado para determinar y exigir el pago de los tributos y las obligaciones accesorias, y que estos generan produciendo en consecuencia la liberación del contribuyente de tales obligaciones. Gracias, Axel. Entonces hay dos formas de prescripción de los derechos del Estado. O sea que hay un tiempo, ya hay un plazo, y está señalado en el artículo 47, que es de 4 años, el tiempo que está señalado para que el Estado pueda exigir que se haga efectiva la obligación tributaria, y si no se extingue. Pero eso no quiere decir que se va a extinguir la obligación para que el Estado exija el pago, pero esa obligación tributaria ahí va a estar. De todos modos, cuando tengamos y queramos hacer efectiva esa obligación tributaria, vamos a tener que pagar los intereses y la mora, que es de 4 años, que tiene el efecto de la prescripción. Prescripción de los derechos del contribuyente. Es aquella
que consiste en la pérdida o extinción de los derechos de los particulares contribuyentes para exigir del Estado la devolución o reintegro de las sumas pagadas, de más o indebidamente en concepto de tributos, multas o intereses y que distinguen la obligación del Estado. Esta es que nosotros si pagamos de más o tenemos de más, tenemos que reclamarlo y si no, prescribe también en un plazo de 4 años para que podamos hacer efectiva que el Estado nos devuelva lo que pagamos de más. Hay que hacer notar que procesalmente la prescripción puede ser utilizada como acción o como excepción. Como acción opera al iniciarse un procedimiento administrativo para que la misma sea declarada y así liberarse de la obligación tributaria. Nuestro código tributario vigente la contiene en su artículo 35 como una forma de extinguir las obligaciones tributarias. ¿Y qué dice el artículo 35 del Código Tributario? Es una forma, están las formas de extinción de la obligación que dice pago, compensación, confusión, condonación o remisión y prescripción. Y el artículo 47 del Código Tributario dice que es el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o los responsables deberá ejercitarse dentro del plazo de 4 años. O sea, esa es la obligación que el Estado tiene en ese lapso de exigir a los contribuyentes el pago de los intereses, multa y exigir el cumplimiento de la obligación. En igual plazo, deberán los contribuyentes o los responsables ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente cobrado por concepto de tributos, intereses, recargos y multas. La ley también contempla el caso de una prescripción especial que se encuentra contenida en el artículo 48 de la misma ley e indica, no obstante lo establecido en el artículo anterior, el plazo de la prescripción se amplía a 8 años cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la administración tributaria. O sea que el artículo 48 del Código Tributario dice que hay una prescripción especial y que se puede extinguir el plazo a 8 años. O sea que está que el plazo es de 4 años, pero en el 48 se fundamenta también que podemos tener una ampliación de 8 años para que el contribuyente dice que no esté registrado en la administración tributaria la pueda hacer efectiva, porque a veces eso pasa, que hay regularmente ahora es difícil que nadie esté esté inscrito en la administración tributaria porque para cualquier cosa piden el NIT, el RTU. Entonces, la mayoría de ciudadanos que somos empleados o que andamos buscando empleo, los primeros que nos piden a veces es el NIT y el RTU, o sea que es difícil no encontrar a una persona que esté debidamente registrada en la Superintendencia de Administración Tributaria. Asimismo, debe tomarse en cuenta que el plazo a que se hace referencia en los 2 artículos anteriores se contará a partir de la fecha en que se produjo el vencimiento de la obligación para pagar el tributo. La ley expresa en su artículo 50 del Código Tributario que la prescripción se interrumpe por, primero, la determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta se efectúe por el sujeto pasivo o la administración tributaria. Se extingue la obligación que yo haga el pago y no estoy esperando que me llegue la prescripción de 4 años, sino que hago efectivo si tenía un pago pendiente de cualquier impuesto, lo hago efectivo y ahí se termina o se
¿Me escuchan, patojos? Yo sí le escucho, Lick. Es que me sacó de repente esta máquina, no sé qué pasó. Gracias, Ezequiel. La notificación de resolución. La notificación de resolución por la administración tributaria confirme ajuste del tributo, intereses, recargos y multas que contenga la cantidad líquida y exigible. O sea, que la SAT tiene que notificar por vía electrónica, sus correos, o buscar otra manera cómo notificar si tenemos alguna deuda con nuestros intereses, recargos y multa, y que se haga exigible la cantidad líquida exigible, que se vaya y se cancele. La interposición por el contribuyente o el responsable de los recursos que procedan de conformidad con la legislación tributaria. Aquí hay que tener mucho cuidado, patojos. ¿Por qué? Porque a veces la SAT exige pagos, contribuciones, que los hagamos efectivos y tal vez y están perjudicando a nuestros intereses con estas resoluciones que está emitiendo la SAT. Entonces, nosotros vemos afectados nuestros intereses, podemos hacer uso de los medios de impugnación a través de un recurso de revocatoria, dando a conocer que se están afectando nuestros intereses en base a la resolución que haya emitido la SAT, ya sea que nos perjudique, entonces hacer efectivo los medios de impugnación. El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por hechos indudables por parte del sujeto pasivo de la misma. El Estado se hace mismo reconocedor de las deudas que están establecidas, que debemos, entonces también las tiene que hacer exigibles. A solicitud de facilidades de pago por el contribuyente responsable, tenemos derecho, porque a veces nos recargan las multas, los intereses por moras, entonces podemos solicitar que se nos haga un convenio de pago para ir pagando por pagos. La notificación de acción judicial promovida por la administración tributaria. Resuelta definitivamente la misma, el plazo de la prescripción comenzará a computarse de nuevo, salvo si el demandado fuera absuelto o el acto judicial se declare nulo. El pago parcial de la deuda fiscal de que se trate. Cualquier providencia precautoria o medida de garantía debidamente ejecutada. La solicitud de devolución de lo pagado en exceso indebidamente presentada por el contribuyente o responsable, así como la solicitud de devolución de crédito fiscal a que tenga derecho el contribuyente conforme a la ley específica. Efecto de la interrupción de la prescripción. De conformidad con el Código Tributario, el efecto de la interrupción de la prescripción es como lo señala el artículo 50 de dicho cuerpo legal. Es no computar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que se interrumpa el acto. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el plazo a partir de la fecha en que se produjo la interrupción. ¿Cuándo se interrumpe la prescripción? En el artículo 50 está, licenciada. Deme una opción. Por ejemplo, Dice ahí. Dice la determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta se efectúe por el sujeto pasivo o por la administración tributaria, tomándose como fecha del acto interruptivo de la prescripción la de la presentación de la declaración respectiva o la fecha de la notificación de la determinación efectuada por la administración tributaria. También por la interposición por el contribuyente o responsable de los recursos que procedan de conformidad con la legislación tributaria. O sea, yo le notifico a usted que debe, usted hace efectivo el pago y se interrumpe la prescripción.
Ajá. Y también por la solicitud de facilidades de pago por el También, contribuyente. muy bien. Dice, por su parte, la ley vigente contempla que dentro de su articulado la renuncia a la prescripción y la contempla el artículo 51 del Código Tributario que dice así. Se entiende por renunciada a la prescripción si el deudor acepta deber sin alegar prescripción o si paga total o parcialmente la deuda prescrita. Este pago no será devuelto en ningún caso. ¿Qué quiere decir eso? William. Iba a opinar, Mari, diga. Licenciada, como que no será devuelto en ningún caso, es decir, como no alegó durante el tiempo que le correspondía, entonces perdió su derecho. Así es, Mari, gracias. Asimismo, se agrega la figura de la prescripción de las obligaciones accesorias, que corre la misma suerte que las obligaciones principales. El artículo 52 del Código Tributario señala: la prescripción de la obligación principal extingue las obligaciones accesorias. Se paga la principal, extingue las demás. Artículo 53. La acción o excepción de prescripción y se indica: la prescripción podrá interponerse como acción o como excepción ante la administración tributaria y deberá ser resuelta en la forma y plazos que establece este código. La resolución debe ser aprobada por la autoridad correspondiente de la Superintendencia de la Administración Tributaria a quien desarrolle sus funciones conforme a la ley. Aquí hay que tener mucho cuidado porque lo mismo dice emitir la resolución. Puede ser que se haya formado el expediente administrativo de un impuesto que tenemos nosotros que solventar o la obligación que tenemos que pagar en la administración tributaria. Entonces, el superintendente emite la resolución y nosotros tenemos que ser notificados de eso. Y si vemos perjudicados los intereses, entonces utilizamos los medios de impugnación. Exenciones. Es la situación de privilegio o inmunidad que goza una persona o entidad para no ser comprendida en una carga o obligación o para regirse por leyes especiales. Artículo 62 del Código Tributario. La definición de excepción tributaria la encontramos en el artículo 62 del Código Tributario, el cual establece que es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria, que la ley concede a los sujetos pasivos de esta cuando se verifica los supuestos establecidos. Su fundamento está en el artículo 62 al 65 del Código Tributario. Entonces, ¿qué es una excepción? Se podría decir que es la dispensa total o parcial de cumplimiento de una obligación tributaria, ¿verdad, licenciado? Sí, pero ¿qué es dispensa? Sería como, cuando usted, no sé, dispensa, o sea, da, ¿verdad? Ya sea todo o parte de lo que... Licenciada, dice que ¿Demanda? dispensa es el permiso que autoriza a una persona para el cumplimiento de lo ordenado por alguna ley o norma, especialmente el que concede la ley, ¿verdad? ¿Y quién dispensa a una entidad, a un contribuyente del pago? El presidente. Y a veces tiende a confundirse excepción con exoneraciones y prescripciones. Y son tres cosas muy diferentes, tanto las excepciones
como las exoneraciones. ¿Qué es una exoneración? ¿Y cuál es la diferencia entre las excepciones y las exoneraciones? William. Es que ahí sí me la puso difícil porque digamos que la exención es el perdón de una deuda, por decirlo así. La exoneración es, digamos, no perdonarla, sino ponerle esa carga al contribuyente. Exonerarle, quitarle, dejarlo fuera de ese rango de obligaciones. Sí, pero si usted se da cuenta, a veces viene a dar lo mismo. Diga, Mayrán. Lick, tal vez para apoyar un poquito a William, podemos decir que las diferencias es que la exención es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgada por la ley, mientras que la exoneración es la dispensa igual, ¿verdad? Total o parcial del pago de la obligación concedida por el Poder Ejecutivo en los casos que autoriza la ley. Muy bien. Me siento súper orgullosa. Así es. Y no estaba tan mal, no sé por qué dice William de que se la puse difícil, si está bien, solo que hay que ver esas diferencias. Y miren, patojos, a veces yo sé que esto de estar aquí, que yo les esté hablando y que tal vez no me estén entendiendo, pero yo me siento satisfecha cuando sí me están poniendo atención. Y miren que yo estoy apuntando porque son las preguntas que van a venir en el examen. Yo me pongo aquí a preguntarles a ustedes porque a mí me interesan los que están en la clase y no me debería de importar los que no estén, pero sí los que están, porque los que están aquí conmigo están viendo qué preguntas les estoy haciendo, qué preguntas están respondiendo y en el examen no se les van a complicar porque lo mismo que les pregunto y les viene fácil. Vean, ¿está bien, Amairani? La felicito. Entonces dicen, estos hechos o situaciones que debilitan la eficacia generadora de tributo son la excepción a la generalidad del tributo. Provienen del acaecimiento del hecho imponible. Así vemos que tenemos diferentes clases de excepciones, subjetivas y objetivas. Las subjetivas son aquellas en que las circunstancias neutralizantes es un hecho o situación que se refiere directamente a la persona del destinatario legal del tributo, por lo que lo identifica plenamente y se considera un beneficiario para el sujeto en particular. O sea, va a beneficiar a una persona en particular. Objetiva son aquellas en que las circunstancias neutralizantes se encuentran directamente relacionadas con los bienes que constituyen la materia imponible, sin influencia alguna de la persona destinatario legal del tributo, o sea, el sujeto pasivo de la obligación jurídica tributaria. Estas no consideran al sujeto en particular, pero sí a los bienes que son propiedad del sujeto no determinado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las subjetivas y las objetivas? Las subjetivas para las personas licenciadas y las subjetivas son para las, ahí sí que para las personas, ¿verdad? Y ya las objetivas son para los bienes u objetos. ¿Qué tipo de bienes serían? ¿No? Ya, ahí entrarían tanto los bienes muebles como los inmuebles y todo, licenciado. Lo que sí es que las subjetivas beneficia únicamente al particular, pero ya las objetivas ya beneficia a eso, pero también al sujeto en particular, pero y así mismo, ¿verdad? A sus propiedades. Entonces, la subjetiva beneficia, o sea, es neutralizante, dicen, a la
Se refiere directamente a la persona destinatario legal del tributo. La objetiva dice que es de la persona destinataria legal del tributo, pero así a los bienes que son propiedad del sujeto no determinado. O sea que beneficia tanto al sujeto como también a los bienes de la propiedad que tenga determinado sujeto. Entonces, las excepciones, tanto subjetivas o objetivas, benefician al particular como también a los bienes que podrían ser titular, ya sea el destinatario legal del tributo o bien a personas que son dueñas de esos inmuebles afectos a pagar determinado tributo. Licenciada, ¿y sí entrarían ahí bienes muebles e inmuebles, verdad? Sí, porque, mire, pues, Mari, hemos hablado y yo les he preguntado a usted varias veces que, por ejemplo, cuando se hace una compraventa de un bien inmueble, la escritura estaría sujeto al pago del IVA. Inclusive, no se le pone, y hemos hablado que no se le pone la cantidad del valor exacto del bien inmueble porque a la larga, pues, el contribuyente va a salir perjudicado. ¿En qué? Que el impuesto único sobre inmueble, entre más vale el inmueble o esté registrado, más va a ser la cantidad que tiene que pagar. Y esto es un impuesto perdurable, o sea, para toda la vida. Y inclusive, aunque se traspase a otra persona, se herede, por eso vamos a ver los legados y donaciones, van a pagar los impuestos. Entonces, ¿qué hacen? No pagar el impuesto, el IVA sobre ese bien traslativo de dominio porque es una gran cantidad exorbitante de IVA. Igual, no se declara un bien inmueble con la cantidad porque de por vida tiene que estar pagando trimestral o anual el impuesto único sobre inmuebles que siempre lo va a pagar. Y miren, aquí viene en el sentido de que pasamos años sin pagar el YUSI, pero ahí está la mora, la multa y es acumulable. ¿Y qué pasa? Vamos a ir a hacer efectivo un préstamo. Queremos hacer un préstamo en Banrural en la cooperativa, que es lo primero que nos pide, estar solvente del YUSI. Y si tenemos necesidad, aunque hayamos pasado 10 años sin ir a pagar ese impuesto, lo tenemos que pagar. Y lo que podemos hacer es pedir una rebaja sobre lo que nos está saliendo del impuesto, pedir la rebaja, la exoneración para poder que estemos solventes y nos den nuestro crédito. O sea, definitivamente el contribuyente siempre lleva las de perder y tiene que pagar la obligación tributaria, sea a menor o a largo plazo, pero siempre la tiene que pagar siempre y cuando necesite de hacer efectivo el pago para poder ir y solicitar otro beneficio que él va a obtener. Y ahí entramos los bienes inmuebles, porque ¿qué pasa en el YUSI? El titular del bien inmueble, Yesenia Morales. Tengo un impuesto que pagar, una tasa, y el servicio del agua está a mi nombre. Puedo tener también esa excepción que puedo solicitar la rebaja, pero en el YUSI tengo otro, que el bien inmueble está registrado a nombre de Yesenia Morales. O sea, también tengo subjetiva y objetiva, tanto para pagar la tasa municipal del servicio del agua, como la objetiva, que me estoy viendo afectada a pagar el impuesto único sobre inmuebles sobre mi bien inmueble. La excepción. La excepción es la excepción al principio de generalidad establecida en el derecho tributario. Es la condición neutralizante establecida en todas las legislaciones para beneficio de determinados grupos o personas de la población en general. Por tratarse de un elemento importante de la relación jurídica tributaria, es de suma importancia su análisis. Héctor Villegas, refiriéndose a las excepciones, dice: el derecho tributario material no solo estudia hechos imponibles, sino que también comprende otros hechos o situaciones que son descritas hipotéticamente en otras normas de los ordenamientos tributarios y que ha acaecido en el mundo fenoménico, produce el peculiar efecto de
neutralizar las consecuencias jurídicas normal derivadas de la configuración del hecho imponible, o sea, el mandato de pagar el tributo. O sea, definitivamente nosotros, patojos, como contribuyentes, como sujetos pasivos, siempre vamos a estar sujetos a una obligación tributaria. Una que la podemos compensar, condonar, y la más importante, hacer efectivo el pago. Y las otras vienen que ese pago, esa compensación, la podemos hacer con prescripción, que se puede vencer el plazo para hacer efectiva la obligación. Entramos a la excepción, que siempre va a estar el hecho punible de la persona en particular que tiene que pagar la obligación y sobre bien inmuebles que lo tiene que hacer. O sea que definitivamente nosotros tenemos un hecho imponible que pagar siempre y cuando seamos sujetos pasivos de cualquier impuesto o tributo. Ahora vamos con las exoneraciones, que es otro derecho de una forma de cómo extinguir la obligación, y también tenemos derecho a exigir. Derecho tributario. La exoneración es el beneficio o privilegio establecido por ley en forma expresa, en cuya virtud un hecho económico imponible afecto a impuestos deja de serlo con carácter temporal o permanente. La palabra exonerar se emplea principalmente para hacer referencia cuando una persona queda libre, aliviada, sin compromiso de una obligación o responsabilidad. Muchos autores afirman que la relación existe entre el poder de imponer tributos y el poder de eximir. Se explica cuando el mismo gobierno tiene la potestad de aplicar gravámenes y a su vez la dispensar de su pago. Los beneficios tributarios y exoneraciones solo lo puede conceder a través de la ley, es decir, prevalece el conceder a través de la ley, es decir, prevalece el principio de legalidad. Es una situación especial, constituida por ley a favor de una persona natural o jurídica, para no afectarla con una carga o obligación tributaria. Es decir, que se le dispensa el pago de un tributo debido por ley, deja de ser sujeto pasivo y no entra al campo de influencia del tributo. O sea que las exoneraciones están establecidas en la ley, y especialmente en el artículo 86 de la Constitución, literal R, donde dice que tiene la potestad el presidente para exonerar el pago. Pero ojo, patojos, también hay que ser claro que esté establecido en la ley las exoneraciones, pero especialmente, por ejemplo, el Código Municipal es bien claro de que se pueden exonerar multas y sanciones. O sea, exonerar, pero si la cantidad es de 1,000 y yo por multas, intereses y otras tengo de esos 1,000, me subieron a 4,000, me pueden exonerar las multas y todos los intereses menos la cantidad que tengo que pagar. Hay en otros casos que además está establecido eso, pero hay quienes, si son 4,000 que tenemos de deuda, puede ser que lo exoneren los 4,000. Y porque ellos dicen está establecido en ley, pero sí, y lo pueden hacer, exonerar totalmente y parcial la deuda, pero como yo les decía, tienen que también, por ejemplo, el Código Municipal dice que se pueden hacer solo multas y sanciones. Para Chicas Hernández es figura jurídica tributaria en virtud de la cual el Poder Ejecutivo libera al sujeto pasivo del tributo, del pago de la multa, cargo o recargo usados por el incumplimiento de la obligación tributaria, con el fin de que cumpla con el pago del tributo principal y se inicie una nueva obligación jurídica tributaria. En el campo de las multas se imponen sanciones a los infractores de las disposiciones impositivas. Según el artículo 97 del Código Tributario establece que la exoneración de recargos y multas le corresponde al presidente de la República, quien puede autorizar a la administración tributaria para ejercitar esta facultad. Los intereses constituyen recargos. ¿Quién puede exonerar de forma total o parcial?
el infractor puede adeudar cantidades exorbitantes al Estado, quien tiene el derecho de demandar mediante juicio económico coactivo en Tribunal de Cuentas el pago debido. O sea que el Estado también puede hacer que se haga efectivo el pago que tenemos pendiente a través del Tribunal de Cuentas, a través de un juicio económico coactivo. Diferencias entre exoneración con excepción. No obstante, en la doctrina se utilizan instintivamente los términos de excepción y exoneración, pero existen entre ambas algunas diferencias. Excepción, según la Constitución Política de la República en el artículo 239 del Congreso, es el encargado de decretar las excepciones específicas en la ley. Exoneración la otorga el organismo ejecutivo, legitimando al presidente de la República para otorgarla en su artículo 183, literal R de la Constitución Política de la República. Segunda diferencia, excepción. Si el Congreso de la República es el encargado de decretarla, esto quiere decir que serán determinadas específicamente en la ley a las personas e instituciones que les serán otorgadas. Exoneración. Tanto la Constitución Política de la República como el Código Tributario establece que el presidente de la República es el encargado de exonerar a los sujetos pasivos, determinándose así que no se detalla en norma qué multas y recargos serán exonerados. Otras diferencias, la obligación tributaria no nace a la vida jurídica, es decir, el hecho generador no se perfecciona. Exoneración. La obligación tributaria nace a la vida jurídica por el debido pago de tributos establecidos en la ley, pero el sujeto pasivo, al no hacer efectiva su obligación tributaria, es sancionado por lo que solicita la exoneración de multas y recargos. Excepción. Como no nace a la vida jurídica la obligación, no puede incurrirse en mora, multas, cargos o recargos. Exoneración. Al no cumplirse con el pago de los impuestos que el sujeto pasivo debe de hacer efectiva, incurre en falta tributaria, dando como resultado la imposición de multas y recargos impuestos por el Estado. Bueno, jóvenes, terminamos ahí la clase porque si no, no les va a dar tiempo de descansar un ratito para la próxima clase. Nos miramos primero Dios el jueves. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.